Bienvenidos a la segunda parte de la asignatura Teoría General del Proceso. En esta segunda parte vamos a analizar algunos temas muy importantes que son los conceptos fundamentales de la Teoría General del Proceso. Analizaremos qué debemos entender por jurisdicción. Estudiaremos los elementos de la jurisdicción. Analizaremos la competencia, los factores que determinan la competencia. Estudiaremos las principales diferencias que existen entre proceso y procedimiento. Continuaremos con el análisis de la teoría del concepto de término y plazo. Analizaremos las principales diferencias que existen entre acción y excepción procesal. Estudiaremos a las partes y sujetos procesales y continuaremos con las clases de juicios. Bien, estos son los puntos que analizaremos y vamos a empezar con el primer punto, que es la jurisdicción. La jurisdicción proviene del vocablo latino jus dicere. El término jus significa el derecho, la ley, la norma, mientras que el verbo dicere del latín significa declaración. Como consecuencia, el vocablo jurisdicto significa la declaración o el dictado del derecho. ¿Qué entendemos por jurisdicción? La jurisdicción es una potestad soberana del Estado para que un ente jurisdiccional con fuerza vinculante resuelva una controversia. En este sentido, encontramos que la jurisdicción tiene elementos que a continuación vamos a desarrollar. En primer lugar, vamos a hablar del elemento notion, que es la potestad que tiene el órgano jurisdiccional para aplicar la ley a un caso en concreto. Otro de los elementos que integran este elemento de jurisdicción es la vocatio. La vocatio es la aptitud de conocer la pretensión de un determinado sujeto procesal. La potestad que tiene este sujeto procesal para activar y poner en marcha al órgano jurisdiccional. Otro de los elementos de la jurisdicción es la coertio. Y coertio es la potestad que tiene la autoridad jurisdiccional de dictar medidas cautelares. Otro de los elementos de jurisdicción es la juditio, que es la potestad que tiene este órgano jurisdiccional para dictar una sentencia. Asimismo, tenemos el término de executio, que es la potestad que tiene este juez, este órgano jurisdiccional, para hacer cumplir su sentencia a través de un procedimiento de ejecución. Esto es lo que entendemos por jurisdicción y no tenemos que confundirlo con lo que significa la competencia. La competencia, por principio de cuentas, señalaremos que es una atribución jurídica que se otorga a ciertos y especiales órganos del Estado para que con fuerza vinculante estos diriman una controversia. Aquí hay que analizar la competencia en dos sentidos, en un sentido amplio y en un sentido estricto. Cuando hablamos de un sentido amplio, señalamos lo que mencionamos con antelación, esta atribución jurídica que se le otorga a ciertos y especiales órganos del Estado para que diriman una controversia. Pero en sentido estricto, vamos a subclasificarla a su vez en competencia objetiva y en competencia subjetiva. Cuando hablamos de la competencia objetiva, existen criterios determinadores que la van a ampliar, van a determinar en qué consiste. Vamos a hablar de la materia, del territorio, del grado y la cuantía. Cuando hablamos de la materia, tenemos que señalar que es la naturaleza jurídica del asunto litigioso. Esta naturaleza jurídica puede ser de materia civil, mercantil, laboral, penal, administrativo, constitucional. Por otra parte, otro factor de competencia es la cuantía. Y la cuantía se estima en valor al valor jurídico del negocio que se está planteando. Esto es lo que va a determinar la competencia del órgano jurisdiccional, cuando hablamos de mayor o de menor cuantía. Otro factor de competencia se llama el grado, que se refiere a la instancia o grado del órgano jurisdiccional. Esto se entiende por la estructura jerárquica que existe en los sistemas judiciales, en los cuales
Existe una autoridad de primer grado, que es el juez que conoce en primer lugar de la causa, y una autoridad de segundo grado, que va a ser la sala que va a conocer algún recurso de apelación que se tramite sobre la resolución que dicta un juez de primer grado. Por otra parte, otro factor de competencia es el territorio. El territorio, que es el lugar físico donde se encuentran los sujetos procesales tramitando una controversia. Esto va a determinar cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de dicha controversia. Otros criterios afinadores que determinan la competencia objetiva es la prevención y el turno. La prevención significa que un juez que empezó a conocer la causa, si se tramita una nueva causa ante otro órgano jurisdiccional, este órgano jurisdiccional tiene que enviar los autos al juez que conoció en primer lugar la causa. Y otro criterio afinador es el turno, que implica que oficialidad de partes común se encargará de la repartición aleatoria del trabajo a los tribunales para evitar algún tema relacionado con conflicto de intereses. Por otra parte, en la competencia subjetiva es importante que analicemos la figura de los impedimentos, las excusas y las recusaciones. Las normas adjetivas normalmente consideran en qué supuestos el órgano jurisdiccional debe de abstenerse de conocer de una controversia, toda vez que de conocerla podría encontrarse afectada su imparcialidad. Por ello es muy importante determinar que si el juez conoce un impedimento para conocer una controversia, debe de excusarse. Y de no hacerlo el juez, entonces las partes pueden presentar una recusación señalando los motivos de por qué el juez no debe conocer dicha controversia. Algunos motivos pueden ser porque es un familiar hasta en tercer grado, porque tiene un interés en el negocio jurídico que se está planteando, porque ha sido defensor o asesor jurídico de algunas de las partes en litigio. Una vez que hemos analizado la competencia y la jurisdicción y encontrado las principales diferencias, vamos a continuar con otros conceptos fundamentales como son el proceso y el procedimiento. Iniciamos con el concepto de proceso. Proceso es el conjunto de actos jurídicos. Escúchese bien lo que se mencionó: conjunto de actos jurídicos, es decir, la suma total. Esta suma total de actos jurídicos se deben llevar a cabo para la resolución de un conflicto, la resolución de un caso que se plantea al órgano jurisdiccional. Por su parte, el procedimiento se compone de una serie de actuaciones o diligencias tramitadas según el orden y la forma prescritos por el legislador. Esta serie de actuaciones o diligencias están relacionadas, están ligadas entre sí. Y el propósito principal es la resolución de un conflicto. Entonces, el proceso es el género y el procedimiento es la especie. Cuando hablamos del proceso y el procedimiento, ambos tienen la misma finalidad: dirimir una controversia, resolver la litis. Entonces, el proceso es todo el procedimiento, toda la serie de pasos que se van a llevar para dirimir el conflicto. Mientras que el procedimiento sería cada uno de esos pasos que deben realizar los actores y los sujetos procesales. Otros conceptos que son importantes que analicemos son término y plazo. El término es el tiempo en que debe realizarse un acto procesal para que tenga eficacia y validez legal. Es decir, si no se realiza durante ese tiempo, entonces ya no se puede realizar dicha actuación procesal. Por su parte, el plazo es el espacio de tiempo que se concede a las partes para responder, para probar lo expuesto y negado en un juicio. Es decir, es esta posibilidad de realizar una actuación procesal. Entonces, el término es el límite y el plazo es ese lapso de tiempo que tenemos para realizar una actuación procesal. Otros elementos que son importantes y que tenemos que distinguir es la acción y la excepción procesal. La acción procesal es un poder jurídico que tiene todo sujeto del derecho.
ya sea persona física o persona moral. Esta persona física o moral tiene la facultad de acudir ante los órganos jurisdiccionales para exponer sus pretensiones en un escrito de demanda. Formula una petición, afirma que el demandado ha afectado un derecho, vulnerado un derecho garantizado por la norma de derecho sustantivo. Por otra parte, la excepción procesal es un medio de defensa de fondo y de forma que tiene el demandado. Bajo esta excepción procesal, el demandado opone resistencia a la pretensión del actor. La resistencia tiene una intención: destruir la marcha de la acción presentada por el actor y lograr que se dicte una sentencia favorable a sus intereses. Cuando hablamos de partes y sujetos procesales, es muy importante que nosotros distingamos las principales características de las partes procesales. Las partes procesales vamos a entenderlas como las personas que intervienen en un proceso judicial para reclamar una determinada pretensión, para resistirse a la pretensión formulada por el actor, etc. Es decir, las partes procesales son el actor y el demandado. Como mencionamos con antelación, el actor tiene una pretensión y el demandado tiene una excepción. Por su parte, los sujetos procesales son el juez, el Ministerio Público, el imputado, el actor en materia civil mercantil, el tercero, una tercería, que puede ser excluyente de dominio o excluyente de preferencia. Tenemos al demandado. En este supuesto es importante mencionar que las partes procesales acreditan una legitimación ad causam, mientras que los sujetos procesales lo que logran acreditar es una legitimación ad processum. El tercerista es una figura muy importante dentro de las partes procesales, toda vez que su actuación es fundamental. ¿Qué es una tercería? Se presenta cuando un sujeto inicialmente extraño al proceso, ajeno a las partes, se encuentra legitimado y tiene un interés propio para acudir al juicio preexistente, con la finalidad de manifestar una tercería excluyente de dominio o excluyente de preferencia y defender un derecho, toda vez que la resolución que pueden dictar en esa controversia le puede causar una afectación a su patrimonio. En este supuesto mencionamos dos tipos de tercería: tercería excluyente de dominio y tercería excluyente de preferencia. La tercería excluyente de dominio es una acción a través de la cual una persona denominada tercero opositor se incorpora a una ejecución pendiente que es tramitada por otras partes procesales con la finalidad de argumentar la propiedad del bien que va a ser objeto de la litis, que es objeto del remate, que es objeto del embargo. Por otra parte, la tercería excluyente de preferencia, su objeto es declarar un crédito en primer lugar. Su objeto es declarar un derecho preferente que tiene sobre el demandado y que en este caso tiene un derecho a ser pagado en primer lugar. Estos son puntos muy importantes que tenemos que destacar respecto a las tercerías. Por otra parte, también tenemos la función del juez, la función de esta parte procesal, cuya actuación tiene una importancia en virtud de que en él recae esta potestad del Estado llamada jurisdicción. El órgano jurisdiccional se encuentra conformado por un juez, el cual dirimirá el conflicto con fuerza vinculante. Tenemos a su superior jerárquico, las salas, conformada principalmente por magistrados, los cuales también resolverán los recursos que se presenten en contra de las resoluciones dictadas por el juez. Y tenemos en el máximo nivel jurisdiccional en nuestro país a los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la última autoridad jurisdiccional en nuestro país. Por otra parte, tenemos que los jueces van a ser auxiliados por secretarios. Y podemos hablar de los secretarios administrativos, de los secretarios proyectistas, de los secretarios de acuerdo, de los secretarios conciliadores y del secretario actuario.
Cada uno tiene una función muy especial dentro de esta rama, dentro de esta función de auxiliar del juzgador. Un punto importante que hay que destacar es qué tipo de legitimación van a acreditar las partes. Y ya mencionamos nosotros de los sujetos y las partes procesales. Cuando hablamos de las partes procesales, vamos a señalar una legitimación, una parte material. Tienen capacidad de goce, tienen capacidad para ser parte de una controversia, y lo que logran acreditar es una legitimación ad causa. Por su parte, los que son sujetos procesales, vamos a encontrar que también los denominamos como parte formal, y tienen capacidad de ejercicio, tienen capacidad profesional y acreditan una legitimación ad processum. A final de cuentas, la principal diferencia va a radicar en que la parte material, la resolución que se dicte le puede causar un perjuicio o un beneficio en su patrimonio, mientras que la parte formal no le causa este perjuicio porque únicamente representa a las partes en conflicto. Pasando a otro tema, vamos a hablar de las clases de juicios. Y aquí es importante que mencionemos algunas clasificaciones, y vamos a empezar analizando el juicio por su finalidad. En esta perspectiva tenemos que estudiar los siguientes puntos. Por su finalidad vamos a clasificar estos tipos de juicios como de conocimiento, ejecutivos y cautelares. Vamos a empezar por los juicios de conocimiento. Los juicios de conocimiento son aquellos que resuelven una controversia que ha sido sometida de forma voluntaria por los sujetos, por las partes procesales. En esto se tramita sobre hechos dudosos o derechos contrapuestos, en la cual el órgano jurisdiccional deberá de resolver declarando a quien le compete el derecho cuestionado en esa fase litigiosa. Por otra parte, tenemos juicios de naturaleza ejecutiva, que estos juicios se caracterizan por ser procesos jurisdiccionales destinados a satisfacer una pretensión de ejecución fundada. Es decir, este tipo de juicios tienen como documento base de la acción un título que trae aparejada ejecución. Bajo esta perspectiva, se tramita un procedimiento de naturaleza sumario, es decir, se reducen algunos actos procesales que están destinados a facilitar la tramitación o el conocimiento del tribunal sobre el asunto litigioso que se está planteando. Por otra parte, un juicio de naturaleza cautelar, o también conocido como medida cautelar, son determinaciones dictadas por el órgano jurisdiccional con la finalidad de asegurar, conservar o anticipar la efectividad de la resolución que va a dictar en un futuro este órgano jurisdiccional. De esta manera, lo que se busca es que proteger un derecho, garantizar que cuando se dicta una sentencia exista materia para la ejecución. Por otra parte, tenemos otra subclasificación cuando hablamos por la plenitud o limitación de su conocimiento. Y aquí vamos a hablar de dos tipos de juicios: juicios plenarios y juicios sumarios. Los juicios plenarios son los procesos bajo los cuales el conocimiento del órgano jurisdiccional es completo hasta la sentencia. Como consecuencia de ello, se va a producir cosa juzgada, es decir, la resolución que se dicte ya no puede ser planteada ante otro órgano jurisdiccional, toda vez que ya el juez se ha pronunciado de forma plena. En esta situación también encontramos otro tipo de juicios, y vamos a hablar de los juicios sumarios. Los juicios sumarios son procesos vertiginosos, con plazos abreviados, etapas omitidas a favor de la urgencia y de la inmediatez. Se efectúa de manera expedita, dispensando algunas formalidades del proceso para acelerar el veredicto que va a dictar el órgano jurisdiccional. Por otra parte, otra subclasificación de este tipo de juicios, de los juicios, vamos a hablar por la generalidad o especificidad de los litigios que resuelven. Y vamos a hablar de dos tipos de juicios: juicios ordinarios y juicios especiales. ¿Cuáles son los juicios ordinarios? Son los procedimientos que están debidamente regulados por la norma adjetiva y que de alguna manera son un modelo de fases procesales que deben de tramitarse desde la fase preliminar,
la fase expositiva, la fase probatoria, la fase decisoria, la fase impugnativa y la fase de ejecución. Por su parte, también tenemos los juicios de naturaleza especial, cuya característica principal es que sus procedimientos se encuentran regulados en las normas de naturaleza adjetiva, y podemos poner como ejemplo el juicio especial hipotecario o el juicio sucesorio, ya sea testamentario o intestamentario. También tenemos otro tipo de controversias que se pueden plantear, que es por la cuantía, y podemos hablar aquí de mayor cuantía, de menor cuantía o de mínima cuantía. Es decir, lo que va a determinar la competencia del órgano jurisdiccional es el valor del negocio jurídico. Por otra parte, otra clasificación de esta clase de juicios, vamos a hablar por la forma. Y estos pueden ser escritos, en donde las actuaciones procesales se deben realizar por escrito. Desde la parte de la presentación de la demanda, la contestación, el ofrecimiento, la admisión de pruebas, el desahogo y la sentencia, todo se desarrollará a través de escritos presentados ante el órgano jurisdiccional. Por su parte, los juicios orales, su tramitación principal va a ser vía oral, ante la presencia del órgano jurisdiccional, y son juicios que vamos a señalar que tienen menos fases que los juicios de naturaleza escrita, y la finalidad es que el órgano jurisdiccional de viva voz conozca las pretensiones y las excepciones de las partes procesales. Por otra parte, ya para casi concluir con este tema, tenemos otra clase de juicios que vamos a subclasificar como por el contenido patrimonial, y lo vamos a subclasificar en dos: singulares y universales. Los juicios singulares son los procesos cuyo objeto se concentra en una o en varias cuestiones concretas y en general afecta a un número predeterminado de personas, mientras que los juicios universales son procedimientos en los cuales se tramita la totalidad del patrimonio: concursos, la quiebra, el concurso civil y la sucesión. Estas son algunas de las características de estos tipos de juicios. Estimados amigos, pues bien, vamos a concluir esta segunda parte de la asignatura Teoría General de Proceso, en la cual analizamos los conceptos fundamentales de esta teoría, hablando del tema de la jurisdicción, competencia, proceso, procedimiento, término, plazo, acción procesal, excepción procesal, partes y sujetos procesales, y las clases de juicios. Muchas gracias por su atención.